La Academia Argentina de Letras, en esta oportunidad, siguiendo la sugerencia de Jorge von der Wrieder, hizo una convocatoria para tratar uno de los temas que permanentemente giran en este momento cada vez que se trata el gran tema de la lengua, del español, de la sobrevida del español, de la utilidad del español, de las dificultades del español. Y dentro de esos temas, el de la traducción ocupa un lugar importante. Cada vez que se le pregunta a algún experto en lengua acerca de la salud del español, suele surgir el problema de las variedades del español e inmediatamente, de manera anexa, el tema de las traducciones. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es la variedad del español que debería emplearse en una traducción, si es que eso es factible o imposible? A su vez, los traductores suelen también traer ese problema y otras tantas quejas con respecto a exigencias que reciben por parte de editoriales, entre otras cosas, en la necesidad en muchos casos de borrar, de eliminar, de minimizar, de neutralizar las diferencias inexorables que la diversidad lingüística va produciendo. Nos pareció entonces que ese consejo de Jorge von der Wrieder debía ser seguido. Lo haremos tantas veces como sea posible, pero hicimos entonces empezar hoy aprovechando la circunstancia de que dos expertos en este tema se encontraban en Buenos Aires y que esos expertos iban a estar solamente esta semana, con lo cual no teníamos demasiada alternativa como para fijar otra fecha. O lo hacíamos hoy, diríamos, o no se hacía. De modo que con las premuras del caso, y quizá no con toda la difusión que habríamos deseado, lo planteamos. Nos importa que esta conversación, este debate, o como queramos llamarlo, de acuerdo a cómo salga, se haga en la Academia Argentina de Letras, porque la lengua es un tema que compete a esta academia, y este problema, tal como lo planteé yo, quizá un poco torpemente, es uno de los temas centrales, el que a mi juicio debe ocuparnos y seguramente nos va a ocupar en el futuro también. Las personas que me acompañan, aparte de Jorge von der Wrieder, que está en el extremo, antiguo conocido mío, que nos ha dado una ayuda importante en todo esto y nos ha conectado con las personas que están a mi lado, la doctora Gargatagli y Andrés Ehrenhaus, ambos residentes en España, ambos de alguna manera u otra dedicados al problema de la traducción, activa o teóricamente. Voy entonces a darle la palabra ahora a Jorge von der Wrieder para que haga una presentación más y sea quien modere, si hay algo que moderar, o coordine este intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad es una alegría, y lo digo en serio y muy sentidamente, tener esta actividad acá en la Academia Argentina de Letras, que se me ocurre es la casa natural para todas las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de la lengua y que tienen que ver con el tipo de discusión que estamos tratando de fomentar y de plantear, porque no se trata de la lengua en términos aislados, sino de la lengua dentro de un contexto muy determinado, que es el de la edición de libros. A propósito de esto, yo quería comentar una anécdota. La semana pasada estaba en Irlanda, en Dublín, y salió una conversación con una escritora irlandesa a quien en su momento yo había propuesto para publicar en una editorial argentina. Esta escritora, novelista, cuando la directora editorial de la casa Eterna Cadencia en su momento quiso contratar, se topó con la gente y la gente le dijo: no, ya está todo vendido a la editorial Lumen de España. Yo sabía extraoficialmente que había una novela nueva y le comenté esto a la editora, y la editora la pidió, y cuando la pidió dijo: no, lo que todavía no está escrito también está vendido a España. El punto es que 2 años más tarde, con la crisis española, la gente se comunicó con Eterna Cadencia para ofrecer los libros que en su momento Eterna Cadencia había querido comprar a la mitad de precio de lo que en su momento supuestamente España había pagado por esos libros.
Yo se lo comenté a la autora, que es una allegada, y la autora me dijo, bueno, pero yo escribo, yo no me puedo ocupar de esas cosas. Y yo le dije, estás equivocada, porque un escritor, un traductor, un intelectual en suma, hoy en día tiene que ocuparse de esas cosas también, y no solamente de escribir, pensar, traducir, etcétera, etcétera, porque esas cosas no ocurren en el vacío, ocurren dentro de un contexto. Ese contexto es el que tiene que ver con el mundo editorial. El mundo editorial tiene intereses muy concretos, y esos intereses muy concretos, además de ser económicos, son también políticos. Y el ocuparse o no ocuparse de esas cuestiones es lo que hace que un autor pueda ser leído en más o menos países, pueda ganar más o menos plata, pueda cuidar mejor su prácticamente única fuente de ingreso, que es el trabajo con la escritura, el pensamiento, etcétera, etcétera. En ese sentido, la mesa que estamos convocando hoy tiene que ver justamente con ese tema. Hay dos personas acá que están hace más de 35 años viviendo en España, más precisamente en Barcelona. Ambos enseñan en distintas universidades de Cataluña, Marieta en la Universidad Autónoma, Andrés Ehrenhaus en la Pompeu Fabra, y cada uno desde sus distintas perspectivas vienen lidiando desde hace mucho tiempo con todo el espectro que tendría que ver con la traducción. Desde el punto de vista de Marieta, que tiene una formación de filóloga, y que aparte de todo eso se ha dedicado desde hace muchísimo tiempo, antes de que estuviera de moda, como ahora lo está, estudiar a Borges como traductor. Yo creo que Marieta se doctoró trabajando justamente sobre Borges traductor en la década del 70, con lo cual ya te estoy mandando al muere y contando cosas que no debería contar. Y aparte de todo eso, fruto de sus investigaciones, junto con Nora Catelli, publicó un libro dedicado justamente a reunir todo aquello que se dijo en España y América a propósito de la traducción desde la época de la conquista prácticamente, que se llama El tabaco que fumaba Plinio. El perfil de Andrés, de ahora en más Andy, es muy distinto. Él es fundamentalmente un narrador, un escritor, más que nada cuentista, aunque ha incurrido también en formas más largas, y es un traductor consumado, con literalmente cientos de libros traducidos. Últimamente se ocupó de toda la poesía de Shakespeare, actualmente está trabajando en la poesía de Dylan Thomas, pero bueno, la cantidad de títulos que se podrían nombrar son muchos. Andy, además, así como lo ven, fue sindicalista, más precisamente vicepresidente de la Asociación de Traductores de España, que le permitió ver otra cara de todo este asunto, que está vinculada fundamentalmente con aquellos temas que hacen al mundo editorial. Actualmente, junto con otras personas, Andy es uno de los promotores de la nueva ley que estamos tratando de tener, nueva ley de traducción, de la cual, llegado el caso, se pueden decir algunas palabras. Ambos van a hablar, cada cual de distintas perspectivas. Va a comenzar Marieta con una perspectiva histórica, luego Andy haciéndonos partícipes de sus experiencias, por lo menos las que pueda contar acá. Y la idea es que en todo caso esto se transforme en una conversación, vale decir, si en función de lo que escucharon hay algo que los motive a avanzar con preguntas, comentarios, objeciones o lo que sea, la idea sería justamente que pudiéramos hacer una conversación lo más informal posible. Entonces, Marieta Gargatagli. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor hablar en la Academia Argentina de Letras, y es un honor personal en mi caso, y lo agradezco de verdad. Hemos más o menos organizado el tema de la siguiente manera. Yo voy a hablar un poco de la parte histórica de lo que nos ha llevado al presente, y Andy va a hablar de una experiencia un poco más amplia relacionada con el trabajo concreto de la traducción. Yo, así a modo de muestra, algo curioso, normalmente uno no empieza una charla o una conferencia mostrando un libro, pero en este caso sí voy a mostrarlo.
Esto es El extranjero de Albert Camus. Eso es la traducción de Bonifacio del Carril, de la editorial MC, cuya primera edición se realizó en 1949, bastante poco después de que el libro saliera. Este libro, en cambio, es de 1985. Anuncia, es una edición pocket, y se anuncia aquí adelante que tiene 514.000 ejemplares, ¿no? Que la propia edición es de 5.000 ejemplares. Hoy en día, si un chico, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí?, quieren leer esta obra, ya no está este libro. Este libro ya no existe más. Encontrarán otro extranjero, traducido en España, con otras variantes del idioma, a otro precio, y digamos, lo leerá posiblemente de un modo diferente como lo leímos nosotros, ¿no? Es decir, no fue quizá uno de mis primeros libros, pero yo recuerdo haberlo leído en la primera adolescencia, digamos, ¿no?, en francés en realidad, pero bueno, una obra que a mí me marcó bastante. Considero que es un libro de estos como fundadores, ¿no? Este hecho, el hecho de haber, digamos, de algún modo que se haya generado este vacío, tiene una explicación histórica. Es decir, este libro está en el vacío, ya no está, digamos. Dejo pendiente otra cuestión, y es el hecho de que si sumáramos todos esos ejemplares más los que hubieran podido realizarse desde 1985 en adelante, tendríamos no solo 514.000, sino probablemente algún 1,5 millones, digamos. Si contáramos lo que valen los ejemplares, digamos, tendríamos aquí otra cuestión que es locuramente económica. Es decir, esto se dejó de hacer en la Argentina, y por lo tanto la Argentina o alguien dejó de ganar este dinero. Y esta es una parte de la cual no me voy a ocupar directamente, pero me parece interesante mencionarla. ¿Cómo llegamos a esto? Esto empieza en una historia de finales del siglo XIX, que tiene un recorrido editorial para América Latina en general, digamos, bastante curioso, porque los países de América no tenían posibilidades de edición, prácticamente lo único que había eran imprentas, que constituía, digamos, la figura que se da también en Europa del editor impresor, ¿no? Un pequeño taller de impresión que produce libros. Esto es un poco el recorrido de casi todos los países de América, empieza por la instalación de estas imprentas que tienen esta función. Esto está en relación, digamos, con, bueno, en cierta manera, el abandono de las colonias españolas, que hay que mencionarlo en 2 o 3 aspectos. Uno es el alto grado de analfabetismo en el que se termina el periodo colonial. Prácticamente el 90% de la población es analfabeta. La carencia de libros, en el caso del Río de la Plata, es extrema, porque la única imprenta que existió fue la imprenta de los Niños Expósitos, que se instaló muy tardíamente. Y hay una segunda imprenta de la que habla Mitre, que es una imprenta muy interesante porque aparentemente se hizo dentro de las misiones jesuíticas, incluso hasta los tipos. Luego se trasladó al Río de la Plata, digamos, y luego se trasladó junto con San Martín a Chile y quedó por ahí, digamos, ¿no? Pero es una especie de imprenta misteriosa. Pero en rigor la imprenta así conocida y existente es la imprenta de Buenos Aires, pero es de finales del 18, y prácticamente no hay libros. Con lo cual, para tomar como referencia a nuestro país, cuando la Argentina, digamos, empieza de alguna manera la evolución de la edición, lo hace en unas situaciones de absoluto, digamos, de absoluta inferioridad. Es decir, en el momento que nosotros podemos contar como inicio, puede ser mediados del 19, es decir, a partir más o menos de la organización nacional, digamos. En Europa ya se hacían festivales y exposiciones tipográficas para mostrar los grandes avances de la imprenta, que suponían una competencia entre países a ver quién era, digamos, capaz de reproducir con mayor fidelidad las grandes obras de arte, por ejemplo, o construir un libro con, digamos, una decoración cada vez más exquisita. Mientras eso ocurría, nosotros estábamos como una especie de imprenta pedal intentando de imprimir a lo mejor un libro, ¿no? Entonces, realmente hay un gran atraso en este sentido, y eso determina que los países compren sus libros ya hechos en los países que tienen en este sentido un gran avance, que eran básicamente Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Si uno mira
y se puede consultar con facilidad. La biblioteca de Mitre es un gran lector, digamos, es posible ver qué libros tenía y dónde estaban impresos. Entonces ahí se ve realmente esto que estoy explicando, es decir, todas las grandes editoriales europeas y norteamericanas y un conjunto muy enorme y muy rico de imprentas de los países de América. En la biblioteca americana de Mitre no solamente están presentes estas obras, que son interesantísimas, sino que él mismo es un coleccionista de textos americanos, con lo cual hay las traducciones, que son las primeras traducciones que se hacen de las grandes crónicas de América, que se hacen en inglés o en francés, más todo el material que él va recogiendo, digamos, con lo que construye un catálogo de lenguas indígenas, que es uno de los más ricos que se conocen. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Comprar libros ya hechos, que se editaban en castellano, hay que decirlo, o en lenguas extranjeras, digamos, y que se podían comprar también en las librerías que había, sobre todo en Buenos Aires, de libros extranjeros que se prolongan a lo largo de todo el siglo XX y deben todavía sobrevivir, si yo supiera lo diría, pero no lo sé. Entonces, ese es el panorama, y en ese panorama hay un comercio de libros muy libre, en el sentido que entra, digamos, todo lo que hasta ese momento había sido, aunque había entrado ilegalmente, estaba prohibido, que es, por supuesto, la gran filosofía del enciclopedismo, la gran filosofía de la ilustración, la gran filosofía de la Revolución Francesa, la ciencia, la economía, etc. Aquello que las nuevas repúblicas, digamos, estaban ávidos de conocer. Ese es el panorama, digamos, y hubiéramos podido seguir así, felizmente, porque a partir de los primeros años del siglo XX ya hay, digamos, un gran desarrollo, en el caso del Río de la Plata, de la Argentina, editorial. Es decir, en 1928 se hace la primera exposición del libro argentino en el Teatro Cervantes, y en 1939 se llevan estos libros a una preciosa exposición que se hizo en París y en Roma, que está editada en un volumen que se llama La vida y la cultura en la Argentina, con un prefacio, un prólogo de Paul Valéry, y una serie de textos que ilustran sobre esos libros, que son elogiados, digamos, por plumas célebres que los contemplan. Es decir, en este periodo, 1928-1939, se puede decir que ya hay un mundo editorial fuerte que satisface las necesidades de todos los lectores muy cultos, los lectores que buscan un libro ilustrado, digamos, de calidad, el gran público lector formado por las clases trabajadoras que acceden, digamos, a través de las leyes de educación argentina, sobre todo la ley 1420, de manera bastante masiva a la alfabetización, y eso crea un conjunto de lectores satisfechos, digamos, en el sentido que ese mundo de lectura y de libros satisface sus expectativas. En este momento, justamente en estos años iniciales, es cuando se produce un fenómeno que podemos juzgar de extraordinario. Y es que los editores españoles, que venían un poco retrasados respecto de lo que era el desarrollo técnico, pero lo alcanzan, digamos, con gran prosperidad a finales del siglo XIX, deciden hacer una operación de tipo económico-comercial, a la que hoy los historiadores del libro y de la lectura llaman la conquista de los mercados americanos. Es decir, consideran que estos territorios les pertenecen legítimamente, hay una serie de argumentos incluso oficiales sobre esto, que deben, digamos, desplazar a esos editores foráneos y vender ellos sus libros. Estoy explicando tan brevemente que estoy saltándome cantidades de documentación que ilustra lo que estoy diciendo. De esta manera se instala en 1922 la primera editorial española, que es Calpe. En ese momento todavía es Calpe, y se instala, digamos, con una figura, una persona que se llamó Julián Urgoiti, que luego pasa a ser el gerente de Sudamericana, y eso es otra historia. Pero se instala, y llega también Nicolás de Urgoiti, que es un pariente lejano del anterior, que, digamos, de algún modo viene a explicar en qué consiste la editorial Calpe, que después, en el año 25, va a ser Espasa Calpe. Básicamente la presentan como un depósito de libros que van a recibir de las editoriales argentinas también y van a revender en otros países, y a su vez va a ser un lugar de acceso, digamos, de sus colecciones españolas.
Estas colecciones tienen dos aspectos. Por un lado son francamente interesantes. Hay una colección que dirigió Ortega y Gasset que es verdaderamente una gran colección literaria del principio del siglo, muy bien elegidos los libros, digamos, y que no tiene lógicamente libros de América ni de Argentina en ningún caso, digamos, ¿no? Esta gran colección, digamos, siguió siendo una especie de modelo hasta el punto que Boris Spidakov, que fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, relataba que su padre un día lo vio leyendo no sé qué porquería y le dijo basta, y le compró la colección Calpe, es decir, de clásicos universales. Es decir, que realmente no solo influyó en general, sino que podemos decir que hasta Centro Editor tuvo algo que ver con esta colección, ¿no? Esto está francamente bien. Junto con esto está lo que sería lo que se llamó la vocación americanista, ¿no? La vocación americanista abarca distintos aspectos, abarca los estudios filológicos, abarca los estudios históricos y abarca, digamos, también los estudios, la industria editorial. Y es el hecho de que ellos presentan una especie de pequeño sector, digamos, de libros que son mirados hoy bastante bochornosos respecto de lo que es América, ¿no? Son como unos novelones, unos se llaman Tigre de los Llanos, otros los llaman episodios americanos, pero digamos no sabe lo que son. Es decir, ellos no tienen nada para vender en realidad. Es decir, mientras que las grandes editoriales europeas de antes habían vendido lo que el lector quería comprar, aquí en realidad no hay nada para vender. Esto es una cosa interesante de explicar. Y lo que hay es el proceso contrario. Es decir, este concepto de, digamos, lo americano, con lo cual se rellena, ya digo, varios campos, ¿no? Los estudios históricos, la filología, etc., no tiene que ver con realmente un interés por lo americano. Es una inversión de este concepto, ya que de lo que se trató fue de desarrollar todo un discurso hispanista e hispanizante, cuyas consecuencias se verán más a largo plazo. Es decir, cuando se entiende, por ejemplo, en el campo de los estudios históricos, por el interés americano, es estudiar la colonia americana, no estudiar ni antes ni después, digamos, ¿no? Estudiar esa franja histórica, que no es sino, en la medida que se desarrollaba de esa manera, una exaltación de ese periodo, digamos, colonial, que, como cualquier periodo histórico, tiene que tener sus tonos oscuros, sombríos, claros y luminosos, digamos, ¿no? Pero se eliminaron los oscuros y sombríos y quedaron los luminosos. Entonces, tanto en el campo histórico como en el campo filológico, donde se insistió enormemente en que aquí solo se podía hacer dialectología, digamos, que es una observación que ha marcado, por ejemplo, en el caso de Amado Alonso, la propia biografía de María Rosalía, en la medida en que ella dijo, yo no quiero hacer dialectología, ¿no? Yo quiero hacer otra cosa. Es decir, como que solo estábamos preparados para estudiar, digamos, nuestras pequeñas diferencias dialectales. En el campo editorial consistió en, de algún modo, en publicar aquí lo que, digamos, de hecho era un material español. Si uno mira el catálogo de Calpe, de Espacia Calpe, que se publicó en los años 60, digamos, donde se reúne toda esta información que estoy diciendo, se observa, digamos, la prácticamente ausencia de libros, o la minusvalía en todo caso de libros americanos, salvo, digamos, ciertos autores que podemos considerar eran afines un poco a estas ideas hispanizantes, ¿no? Como puede ser, bueno, autores muy buenos como Gálvez, un narrador espléndido, pero digamos, simpatizaba de alguna manera con esto, Arturo Capdevila, del que Borges se rió muchísimo, muchas veces, digamos, que escribía, digamos, de una manera muy extraña, muy poco argentina, digamos. O Cantos, escritores que de algún modo tenían esta afinidad previa y que fueron los que formaron este parnaso un poco de escritores de Espacia Calpe. Explico un poco detalladamente este editorial porque fue de alguna manera la fundación de un modelo de gestión en América. Esto tuvo otras proyecciones porque en 1936 empieza la guerra civil, me estoy pasando un poco de tiempo, y con las consecuencias que esto trajo para el mundo editorial fue que ya, digamos, en el caso de Calpe, los talleres los tomaron los trabajadores y editaban cosas como Abajo el capital y Nosotros somos los dueños del mundo, digamos, cosas que no correspondían a la línea de Calpe.
Y por otro lado, digamos, se produjo un gran vaciamiento empresarial en los años del conflicto, y en los años siguientes, digamos, unas grandes dificultades de papel, de costos, de imposibilidad de realizar el trabajo, a lo que se sumó la censura terrorífica que impone el franquismo y que dura hasta 1983. Hay expedientes de censura todavía en 1983. Esto determina que entonces otras editoriales instalen filiales aquí, algunas ya estaban, pero entonces se crea un conjunto de editoriales que son Salvat, Aguilar, Labor, Juventud, Sopena, Chile, etcétera, que crean filiales, y durante los años, digamos, iniciales, hasta por lo menos los años 50, editan sus libros aquí y los mandan, los exportan. Y cuando se analiza lo que se llama la edad de oro de la industria argentina, en realidad todavía no se ha discriminado bien quiénes son los que exportan. Porque de hecho, estando todas estas empresas aquí, da la impresión que son ellos los que exportan. En cualquier caso, esto lo que produjo, en términos económicos, fue una gran acumulación de capital. Es decir, por un lado, el mercado español estaba de algún modo cerrado, pero se recuperó, digamos, por una serie de medidas de protección fuertísimas que impone Franco en general para toda la industria. Se está editando acá y vendiendo acá, con lo cual estas empresas están libres, podemos decir, de gasto. Y llegamos al año 1947, en el que se realiza, a consecuencia de un fenómeno gravísimo, era que estos intercambios que se producían habían generado una importante deuda para los editores latinoamericanos. Se produce un encuentro en Chile destinado a resolver esta deuda. Ese encuentro produce un segundo encuentro, digamos, en Buenos Aires, que es un encuentro bastante interesante en 1949. Es interesante por muchas cosas. Una de ellas es que el secretario de la Cámara del Libro en ese momento es Julio Cortázar, que firma las actas, ¿no? Y sobre todo por lo que se discutió. Entonces se discutieron tres cosas, ¿no? Por un lado, qué pasaba con la deuda; segundo, la censura propiamente dicha; y en tercer lugar, una serie, digamos, de disposiciones que no iban a cumplirse. La deuda no se pagó, es decir, no se hicieron nunca cargo de una deuda importante. La censura se rechazó, digamos, había una fuerte presencia republicana en Buenos Aires que impidió que se aprobara cualquier resolución favorable a la censura, que estaba representada por un personaje español que era Sánchez Vela, que enfatizó mucho la necesidad de que España contara con ese instrumento, pero se rechazó. Y finalmente, digamos, de ahí, lo único que salió fue un relato en los periódicos españoles, que se puede leer con bastante pena, porque terminan, yo he leído 2 o 3 relatos sobre este congreso, terminan todos con una frase: la industria española se ha salvado. Es decir, ese es el momento inicial, digamos, de que empieza a decaer nuestros mercados, porque durante esos años no se pudo vender a España porque la censura lo impedía. Lo que se vendió no se pudo cobrar, y mientras tanto estuvieron facturando cantidades de años, cantidades de libros y cantidades de obras. Con lo cual, digamos, esa industria editorial que difícilmente se había logrado conseguir en los primeros años del siglo, siguió su curso, pero siguió un curso, digamos, alterado en cierta manera, porque yo no creo que las industrias editoriales argentinas hubieran tenido vocación exportadora. No es una mentalidad argentina el exportar y el hacerse rico, ¿no? Desgraciadamente, pero es así. Y realmente fue una alteración un poco y en cierto modo, digamos, se tradujo en lo que pasó después. Entonces aquí lo que se desarrolla en los años siguientes es una fuerte industria del libro nacional. Aparece Eudeva, que es una gran editorial extraordinaria, se funda en 1958. En 1966, con la intervención de las universidades, Boris Spirakov y su equipo son separados y se van, y en el mismo año fundan el Centro Editorial de América Latina. Ahí se genera un tipo de libro muy novedoso, es un libro muy barato, es un libro, digamos, que cubría todas las necesidades del público lector, desde las literarias hasta las académicas, y es un libro que está al alcance de cualquiera porque se vendía en los kioscos. Eudeva inventa unos kioscos para vender los libros, se venden en las universidades, se venden.
Entonces llegamos a, voy a terminar un poco acá porque no sé, llegamos a los años 70 en que todo este proyecto, digamos, se combina con las dificultades políticas de la Argentina. Y las editoriales son fuertemente sacudidas por distintos episodios como bombas, quema de libros, desapariciones de escritores, editores, etc., lo cual genera un quiebre local de la industria del libro. Es decir, cierra el siglo XXI, que aunque era mexicano tiene una editorial aquí. En 1980 se queman no sé cuántos millones de libros en Centro Editor, se queman los libros de la Biblioteca Vigil, de la Biblioteca y de la editorial Vigil de Rosario. Se queman también libros de Udeva, sobre todo uno que era una obra, El marxismo de Lefebvre, se quemó en cantidades industriales. Todo eso produce amenaza a los editores, un fenómeno que es, digamos, fuga y traslado de algunos de estos editores a España. Así se traslada Paidós, Granica, Mushnik, Fabril. Entonces se trasladan, y al trasladar se trasladan los catálogos. Es decir, trasladan lo que Pierre Bourdieu denomina el capital simbólico, acumulado a lo largo de 40 años. Con lo cual, esto, por ejemplo, es decir, el haber leído esto, el haberlo presentado, digamos, no representaba solo la edición de un libro, sino representaba 4 o 5 operaciones conjuntas de alguna manera. En este caso no, pero podemos hacer un seguimiento de las publicaciones de Sur, de qué manera se presentan en Sur, cómo surge un canon en ciertas literaturas, por ejemplo, la literatura italiana, de lo que se habla bastante poco. Ellos dedican un número entero a la literatura italiana. Y uno puede ver como cada uno de esos autores, como si hubiera sido elegido por un adivino. Todos ellos han tenido grandes trayectorias editoriales. Es decir, es como que de alguna manera se arma el canon literario del siglo XX. Todo eso se pierde, digamos, se pierde a través de este fenómeno, por las razones que explico locales, se pierden porque en ese momento hay otra nueva intervención, digamos, a partir de ese inmenso poder adquisitivo que se había acumulado en el mundo editorial de España, que permite, con la irrupción de los agentes literarios, comprar los derechos de autor que antes, digamos, se pagaban poco o no se pagaban. Entonces empieza a haber, digamos, una especie de traslado de todos esos derechos que pasa, por ejemplo, en el caso de cualquier escritor importante del siglo XX, pasan a ser editados por España. La Argentina pierde no solamente los derechos de edición, que son una forma de acumulación de capital literario, digamos, y dinero, sino que también, desgraciadamente, pierde los derechos de autor de sus propios autores. Es decir, la Argentina no tiene más derechos de autor. No hay ningún escritor argentino que la Argentina disponga de sus derechos, ningún editor argentino. Uno puede pasar por ese pasillo que hay ahí, que es un pasillo emocionante, no solo por las editoriales, porque ahí se ve las imprentas, se ven las editoriales, sino que se puede ver todo lo que ya no está. Es decir, nadie puede editar a Mujica Lainez aquí, nadie puede editar a Cortázar, nadie puede editar a Borges. No están más los derechos. Es decir, esto es un fenómeno que a nosotros como lectores nos afecta, no, porque bueno, de un modo u otro uno consigue los libros, ¿no? Pero pensado en un sentido histórico, nos afecta mucho. Económico, sí. Porque eso quiere decir que hay personas que no pueden trabajar en las editoriales, no, digamos, es decir, es todo como supone toda una limitación para nuestros profesionales bastante seria. Hay un relato de los años 80 de Nicolás Casullo que quiere editar un libro que se llama Modernidad y Postmodernidad, un libro, una antología de texto, en la editorial Punto Sur, que me parece que cerró. No existe más. Y entonces cuando presenta el proyecto, le dice, pero esto hay que traducirlo. Entonces, claro, dice, ¿dónde sacamos traductores? Es decir, a finales de todo esto que estoy explicando, puede haber tenido una de las mayores sociedades de traductores existentes en el mundo de lengua castellana. El traductor era una figura rara, que en una editorial como Punto Sur, que fue una editorial importante desde el punto de vista del ensayo, no sabían dónde iban a encontrarlo. Es decir, estoy hablando demasiado rápido porque me estoy pasando el tiempo que me tocaba, pero digamos, nosotros aquí tenemos un panorama económico, un panorama cultural, un panorama profesional, etcétera, que
quizás melancólicamente estoy subrayando, digamos, con la palabra pérdida, vacío, desaparición, etc. Pero, digamos, es la verdad. Hay signos de recuperación de todo esto, es decir, hay numerosos signos positivos, gracias a lo que se pudo mantener la traducción de poesía y la edición de poesía, se pudo mantener la traducción y la edición de teatro, que es una actividad que en Argentina no se puede decir que es floreciente, no, es algo extraordinario, de ser la ciudad del mundo, Buenos Aires con más teatro por metro cuadrado. Y también la edición y traducción de ensayos, hasta cierto punto. Pero, y hay ahora muchísimas editoriales independientes, digamos, pero el panorama dista mucho de ser lo que fuimos, ¿no? Antes de pasar la palabra a Andy, una pequeña anécdota a propósito de Spivakov. Spivakov fue el que... Eudeva se fundó cuando la Universidad de Buenos Aires le encargó el sello a Alejandro Orfila, que era el que había llevado al Fondo de Cultura Económica en México, un argentino radicado en México, y que lo había llevado a su máximo esplendor. En un determinado momento, por cuestiones políticas, México utilizó una ley de extranjería por la cual, como el Fondo de Cultura Económica pertenecía al Estado y Orfila tenía un signo político contrario al Estado, lo echaron. Fue ahí donde Orfila creó Siglo XXI en México. Pero antes de todo eso, fue llamado por el gobierno, si no me equivoco, de Frondizi, exactamente, para crear Eudeva. Y una de sus manos derechas en la creación o en la consecución de todo esto fue Boris Spivakov. Ahora bien, yo no quiero hablar mal de Boris Spivakov porque realmente, como se dice, hizo patria, pero comento dos datos. El primero, en un determinado momento, en la década del 90, yo dirigí una colección de divulgación científica en Eudeva, y aprovechando un viaje a Francia e Inglaterra, me dijeron que fuera a prensa universitaria francesa a elegir títulos para comprar. Yo dije, esto es fantástico. Entonces, como con una bolsa, con un carrito, voy a prensa universitaria francesa, y empiezo a elegir este libro. Cuando llega el momento de ponernos a ver cómo hacemos, viene un señor y me dice, mire, yo soy del Departamento de Derechos de Autor. Antes de hablar de los libros nuevos, le quiero señalar que Eudeva nunca liquidó en los últimos 35 años los derechos de autor de todos estos libros, y la lista era de varios cientos. Nadie en la editorial a mí me había prevenido de esta circunstancia, por lo tanto dejé el carrito, pedí disculpas y me fui con la cola entre las patas, francamente muy asombrado. Y la segunda anécdota que quiero contar es que el Centro Editor de América Latina le dio cobijo a mucha gente y aparte también publicó una cantidad enorme de títulos. Si uno se fija en las traducciones, verá que la mayor parte de las veces las traducciones no tienen el nombre del traductor. Esto significa que fueron fusiladas, como se dice en la jerga, vale decir, traducciones que corresponden en su mayoría a libros de Aguilar o de otras editoriales españolas, a las cuales se les modificó un poco el texto, exactamente como después hicieron los españoles con nuestros libros, y fueron publicadas ahí. Y luego está la otra cuestión. Si a uno le dicen, ¿usted quiere colaborar con la causa de la cultura en la Argentina y trabajar gratis? Uno puede tener la opción de decir sí o no. Pero si no se lo dicen y se pauta un precio, y cuando llega el momento de pagar, no solamente no le pagan, sino que lo tratan mal, porque usted está cometiendo el abuso de querer cobrar, entonces ya la cosa es un poco distinta. Quiero decir esto para matizar un poco en el discurso, porque en general se lo pinta a Spivakov como un prohombre, y evidentemente fue una persona que hizo mucho por el país, pero también lo hizo no necesariamente con el concurso o el acuerdo de la gente a la que había involucrado en toda esta cruzada. Terminada la postilla.